recuerdan, hemos desarrollado también respecto a la conversión de acción respecto a los delitos que pueden también ser presentados a través de una acusación particular, pero con la autorización correspondiente conforme a los alcances que establece el artículo 26, con relación también al artículo 20 de la ley adjetiva. También hemos visto lo que es la radicatoria, los aspectos que se debe tomar en cuenta y también el tema de la desestimación y los aspectos que hacen en el artículo 376, numerales 1, 2 y 3. Y la oportunidad de poder volver a plantear una acusación haciendo mención de los actos o los numerales que no habrían sido cumplidos y los alcances de la autoridad jurisdiccional para poder realizar la observación concretamente cuando se trate de una segunda oportunidad. Entonces, una vez que se admite la causa, conforme a la sentencia constitucional que hemos revisado el día de ayer, y los alcances y la interpretación respecto a la oportunidad que tiene el procesado de poder observar la admisibilidad de la querella, se ha podido establecer entonces que ese traslado, esa notificación con la primera resolución al imputado, establece la posibilidad de que el mismo pueda objetar la querella. Y la objeción de la querella, que se encuentra comprendida en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, nos da a entender que el fiscal o el imputado, ¿no?, podrá objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante. Entonces debemos de entender que en el caso del trámite privado, el imputado puede observar esa admisión de la querella y precisamente va a enfocarse a observar los requisitos de admisibilidad, ¿no?, por un lado, y por otro lado, los requisitos de la personería del querellante. Y cuando hablamos del requisito de admisibilidad o alternativamente la personería del querellante, este plazo para que pueda interponer el procesado esta observación es 3 días a partir de la notificación con la radicatoria y la acusación o querella que va a ser de su conocimiento en los alcances que establece el artículo 163 procedimental. Entonces, el juez, dentro de los 3 días siguientes, deberá señalar una audiencia para poder escuchar a las partes bajo el principio de oralidad, contradicción y mediación, fundamentalmente dentro del sistema adversarial, para que pueda escuchar, en este caso, al abogado de la defensa, para que explique las razones por las que considera que no se ha cumplido con algún requisito de admisibilidad. Y al señalar algún requisito de admisibilidad, tenemos que remitirnos a lo que establece el artículo 290 y artículo 341, conforme se ha determinado en la sentencia constitucional 294, quebrado 2013-L de 6 de mayo. Entonces, la defensa podrá objetar si en el caso no se ha cumplido con identificar al domicilio del imputado, ¿no?, podrá observar respecto a que no existe una correcta relación circunstanciada de los antecedentes entre los más recurrentes en la práctica procesal o referido a que no se ha determinado la prueba que va a ser producida respecto a quién autorizó, cómo fue obtenida, ¿no?, o en su caso determinar que la querella o acusación particular no ha cumplido con establecer la ciudadanía digital, que ha resultado ser un nuevo elemento que ha incorporado tanto el artículo 290 y la denuncia o la imputación formal para poder establecer que toda persona e incluso la Fiscalía debe también insertar dentro de estos requisitos de admisibilidad el buzón de ciudadanía digital. Entonces, sobre la base de estos requisitos de admisibilidad, el juez se advierte
existe razón suficiente del procesado respecto a uno de estos numerales, podrá determinar que en el plazo de 3 días sean subsanados esas observaciones, bajo alternativa de tenérsela por no presentada. Esto en relación a lo que ocurre en los requisitos de admisibilidad. Pero cuando hablamos de la personería, debemos de remitirnos al contenido que establece el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal. Y es que se trata de que la víctima, cuando active una acción penal privada, a través de un testimonio de poder, debe necesariamente cumplirse con esa especialidad. Y la especialidad se circunscribe en el hecho de que este testimonio dé cuenta de que la víctima otorga un poder especial para que persona X inicie proceso penal por apropiación indebida, abuso de confianza o por conversión de acción por el delito de estafa en relación a Y. Entonces, debe estar identificado esa especialidad para determinar que se cumple con los alcances que establece el artículo 81 del procedimiento penal, ya que si existe esa ausencia de falta de identificación respecto a esta especificidad que exige el procedimiento para que se pueda dar cuenta que la víctima a través de su apoderado va a ejercer todas las facultades en todas las subfases del procedimiento, debe entenderse, cumplirse esa especialidad, está obligado la víctima para que se pueda reconocer esa participación del apoderado. Entonces, en caso de que no se cumpla con esa especialidad, lo que va a ocurrir es que no se dé el plazo de 3 días, porque si revisamos el artículo 291, los 3 días únicamente se da cuando exista inobservancia de los requisitos de admisibilidad. Algunos de los numerales previstos en el numeral 1 al 7 del artículo 290 y 1 al 5 del artículo 341. Pero de ninguna manera puede alcanzar ese extremo a la segunda parte que establece la personería del querellante respecto al poder especial que debe necesariamente cumplirse. Y en caso de que no cumpla esa especialidad, la autoridad jurisdiccional lo que va a determinar es tenerla por no presentada. Esto importa a que la víctima, eventualmente, si esa fuera la observación, pueda intentar nuevamente regularizando esa falta de especialidad del poder para poder activar su pretensión penal. Debe entenderse que el numeral 3 del artículo 376 establece por una segunda oportunidad, cumpliendo los requisitos que determina la admisión de la querella, algunos de los requisitos del artículo 290 y 341. Pero cuando hablamos de la personería, en realidad no determina un plazo y por tanto esa circunstancia de tenerla por no presentada hace que la víctima pueda activar bajo ese derecho de tutela judicial efectiva, el acceso a justicia, la posibilidad de volver a intentar una nueva acusación particular o querella en el ámbito privado. Entonces, debe tomarse en cuenta este extremo porque en la práctica a veces se establece que después de una objeción de querella, la autoridad jurisdiccional, cuando vea únicamente respecto a la falta de personería, de todas maneras concluye dando un tiempo de 3 días, lo que no establece el procedimiento y concretamente el artículo 291, porque la personería viene a ser un segundo elemento que determina esa objeción de querella y su conclusión es tenerla por no presentada, ¿no? Ahora, cuando vemos el derecho de defensa, debemos de establecer que el artículo 9 ya establece que toda persona tiene derecho a contar con un abogado, ¿no? Desde el primer acto procesal hasta la ejecución de la sentencia, y ese derecho es irrenunciable. Si bien es cierto que un imputado puede asumir su propia defensa, sin embargo, esa decisión también le compele a la autoridad jurisdiccional para establecer de que en el caso garantice
ese derecho de defensa, porque tal como prevé la última parte del artículo 9 procesal, este derecho es irrenunciable. Porque ¿qué ocurriría en el caso de que el imputado asuma defensa propia y comience el desarrollo del juicio? En la subfase del desarrollo del juicio, cuando le toque declarar en esa situación de procesado, debe estar garantizado con una defensa técnica. Entonces, no podría asumir al mismo tiempo esos dos roles. De ahí que la autoridad jurisdiccional debe garantizar necesariamente, así niegue el imputado, abogado, asumir su propia defensa, la asistencia de un abogado, pero la autoridad jurisdiccional debe garantizar de que en todo momento este procesado esté asistido de un abogado defensor de oficio para que pueda llevarse adelante sin un vicio o se pretenda de alguna forma generar un vicio de nulidad respecto a este derecho de defensa que está establecido en la normativa. Ahora, en los delitos efectivamente privados, artículo 20, ¿no? Puede el imputado ser representado con un poder especial, a diferencia de un delito de orden público. Pero esta circunstancia también está regulado por la autoridad jurisdiccional. Como bien hemos mencionado anteriormente, ese acto personalísimo que es el derecho de defensa en la fase del desarrollo del juicio oral, necesariamente, así esté asistido de un apoderado, considerando que la responsabilidad es intuito personae, debe necesariamente estar presente el imputado para esa exposición, así sea para que diga, me abstengo a declarar, porque esa es la finalidad de escuchar al imputado cuando se va a escuchar su participación en el desarrollo del juicio como garantía del desarrollo del juicio oral. Entonces, efectivamente, para los otros actos dentro de esa subfase o los aspectos periféricos previos al desarrollo del juicio, como la conciliación, la objeción de querella, ¿no? Pueda, o de algún incidente o alguna excepción, pueda necesariamente el imputado contar con un poder especial, y ese poder especial debe estar también compelido en los alcances que establece el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, en ambos casos, tanto para la defensa como para la víctima, debe necesariamente garantizarse este derecho. En los casos que el imputado asista con un poder especial, también se encuentra entonces regulado por la autoridad jurisdiccional para garantizar de que efectivamente no exista ningún vicio de nulidad y se garantice el normal desarrollo del tracto procesal, ¿no? Ahora, ese derecho de defensa también se encuentra amparado en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y la igualdad que debe existir entre partes con base al artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. Respecto entonces a la objeción de querella, tenemos estos alcances que debemos de considerar y tomar en cuenta para la tramitación de un proceso. Ahora, conforme al eje temático, también hemos señalado que deberíamos de abordar, además de estos actos previos, como una primera parte, porque a partir de que la objeción de querella sea resuelta en esa audiencia pública, empieza la aplicación del artículo 377, que es la conciliación, y ese extremo está dedicado a la segunda parte que va a realizarse en las siguientes dos sesiones por nuestra colega, la doctora María Amparo Zapata, quien va a exponer también en dos sesiones respecto a los alcances a partir de la conciliación. Entonces, un elemento para concluir esta primera parte respecto a la objeción de querella es que en la audiencia, una vez emitida la resolución, conforme el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, concluida la audiencia, la parte que no esté de acuerdo con la resolución puede impugnar la resolución en audiencia, como ocurre normalmente con las medidas cautelares que activan en la audiencia esa aplicación, esa impugnación, que es diferente del trámite
incidental que establece el artículo 403, que establece cuál